Muy buenas noches, estimados maestros. Vamos a iniciar con la primera clase sobre textos argumentativos y debemos recordar que estos textos argumentativos han estado desde el inicio de los exámenes de nombramiento con la nueva forma o el nuevo modelo, que es el 2015, hasta el nombramiento actual del 2021. Vamos viendo entonces lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que hay un texto que es el texto argumentativo, que es común. En el nombramiento 2021 vino un texto que es diversas formas de lectura, y en el 2019 vinieron dos textos argumentativos. Uno es la educación y transformación digital, y el otro es sin fines de lucro, porque la democracia necesita de las humanidades. Vamos viendo entonces cuáles son las características de este texto argumentativo y vamos a observar cuáles son los trucos o las pautas para este. Muy bien, hay que recordar que el texto argumentativo tiene como propósito convencer, persuadir, resaltar sobre un tema o el uso de la información. Además, vamos a darnos cuenta que el texto argumentativo lo que pretende es sustentar, defender o proponer una tesis sustentada mediante argumentos. Entonces, estas tesis, que son puntos de vista o son planteamientos o valoraciones personales, nos vamos a dar cuenta que se pueden formular de tres maneras diferentes. Una de ellas es la opinión, que es directa. Y el problema con la opinión es que se puede confundir tal vez con un hecho y no tiene una estructura fija, a diferencia de la postura en la que uno toma una posición frente a un tema controversial. ¿Cómo podemos reconocer una postura? Podemos reconocerlo mediante el estoy a favor, el estoy en contra o el estoy a favor, ¿no? Por ejemplo, estoy a favor de la unión civil, estoy en contra del aborto o estoy a favor de la legalización de la marihuana. En esos casos son posturas. Son fáciles de reconocer porque tiene términos como estoy a favor o estoy en contra. Además, tenemos la valoración, es la calificación sobre un tema. Y también es fácil de reconocer, porque tenemos la estructura es censurable o también tenemos es lamentable o es conveniente. Por ejemplo, dice, es censurable que la gente sea infiel, o es lamentable que las personas no sean solidarias, o es conveniente para los países que se firmen tratados de libre comercio. Estos son ejemplos de valoraciones, posturas y opiniones. Lo más fácil de reconocer entonces es la postura y la valoración porque tiene una estructura fija, pero en cambio la opinión tiene una forma libre. ¿Cuál es la más común en los textos de nombramiento? Pues te diría que en los textos de nombramiento las tesis más tienen forma de opinión, ¿no? Ahora vamos viendo cuál es la estructura de un texto argumentativo. Un texto argumentativo, al igual que un texto expositivo, presenta este tipo de estructura. Vamos viendo lo siguiente. Vamos observando que tiene estructura, introducción, desarrollo y conclusión. Y vamos observando entonces que en introducción se va a presentar el contexto y se va a presentar la tesis. Y vamos observando lo siguiente, vamos observando que también tenemos un desarrollo y en este caso se van desarrollando los argumentos y en la conclusión se resume y se refuerza la argumentación. Muy bien, entonces eso es todo en cuanto a lo que podemos ver en la estructura. Muy bien, entonces nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que tenemos una estrategia que se denomina estrategia argumentativa ARE. ¿Y en qué consiste? Vamos a ver. Vamos viendo que la tesis recibe el nombre de afirmación, o por ejemplo, responde a la pregunta que pienso. Vamos viendo también que la afirmación se corresponde ¿con qué? Con las tesis. Y además tenemos los razonamientos, o en otros casos, los argumentos. Y responde a la pregunta ¿cómo lo pienso? Entonces vamos viendo que estos razonamientos son las ideas que sustentan una afirmación. Es el contenido que tiene el argumento.
Y al final también tenemos las evidencias. Las evidencias, como vamos a ver, van a reforzar las ideas y son pruebas que van validando nuestro razonamiento o argumento. Las evidencias no se deben resaltar. Así que los ejemplos, las noticias, las estadísticas no se resaltan. Más bien son un refuerzo de los argumentos. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo en este texto. Yo les voy a preguntar, les voy a dar un minuto para que ustedes me puedan decir cuál es la afirmación o también llamada tesis y cuáles son los razonamientos. Lo voy a oralizar. La eutanasia para pacientes terminales debería ser legalizada, ya que debemos respetar el derecho de un individuo a elegir vivir o morir. Además, después de la muerte, finaliza el sufrimiento del paciente terminal y, por otro lado, la eutanasia alivia la carga económica de la familia. A ver, les doy un minuto para que puedan analizar. A ver, ahora sí, activé los audios. Sí, activé los audios. Una consulta, ¿cuál sería la afirmación o la tesis? A ver, a ver, a ver. La eutanasia La para eutanasia para pacientes terminales terminales debería ser legalizada. Legalizada, perfecto. ¿Y cómo reconocen entonces lo siguiente? Vamos viendo que tenemos ahí un conector que es el jaque o el porc. Y vemos cuáles son los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos o razonamientos? A ver. Respetar el derecho. respetar el derecho. Respetar el derecho a un individuo a elegir vivir o morir. Vamos viendo que también finaliza el sufrimiento del paciente terminal y también la eutanasia alivia la carga económica de la familia. Ahora. El otro conector, ¿cuál es? Tienen conectores ya, les gustan los conectores ya. Vamos con la demás y vamos por el otro lado. Muy bien, ahí están los fans de los conectores. A ver, una consulta. Voy a mutearme un poquito de ruido. Ya. Ahora sí. Vamos viendo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que en el texto de nombramiento vamos a encontrar 3, 4 argumentos o no? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Creo que hay uno. Sí, hay más de 3, hay 2, 3. Muy bien. Ahora sí. Vamos observando entonces lo siguiente. Vamos a ver que sí, en la estrategia ARE, sí, en este ejemplo la tesis o la afirmación era que la eutanasia para pacientes terminales debería ser legalizada y vamos viendo que tiene tres argumentos. Vamos a ver si es que esto también se condice con lo que aparece en el examen de nombramiento. Vamos viendo. Ahora, esto, a ver, voy a oralizar, pero voy a mutear un ratito. Los impuestos a la riqueza deberían aprobarse ya que pueden utilizarse para invertir en salud, educación y programas sociales para los más desfavorecidos. Así, el periódico El Tiempo dice que Francia disfruta de un gran bienestar social por cobrar impuestos a la riqueza. Detalladamente, en Francia se recaudan grandes cantidades de dinero por el impuesto a la riqueza. Esto hace que el Estado pueda invertir en salud, educación y programas sociales. Los más pobres de ese país pueden acceder a mejores oportunidades, por ejemplo, estudiar en una universidad pública o tratarse en un hospital del Estado.
Muy bien, vayan pensando ahí cuál sería la afirmación, cuál sería el razonamiento. Y si por ahí encuentran una evidencia, ya saben, la evidencia no se resalta. A ver. Listo. A ver, maestros, ¿cuál es la afirmación o la tesis? Los impuestos a la riqueza. Los impuestos a la riqueza deberían aprobarse. Se detienen cuando aparece el conector ya que, ¿no? Muy bien. Y si aparece el conector ya que, creo que por ahí ya pueden encontrar su razonamiento o argumento, ¿sí o no? A ver, ¿qué me dicen en el chat? Entonces, ¿cuál es el argumento o razonamiento? Porque Invertir pueden salud. Utilizarse utilizarse, para invertir en la invertir en salud salud. educativa. Ahí está. Para invertir en salud, educación y programas sociales para los más Desfavorecidos. desfavorecidos. Muy bien. Y ahora vamos viendo lo siguiente. Vamos viendo lo que sigue. ¿Qué será? ¿Otro argumento o será la evidencia? A ver. La evidencia. Está reforzando esto de cómo invierten en salud y educación. Y te Sí. pone, por ejemplo, el caso de Francia. Los Ujú. ejemplos, ¿se subrayan o no se subrayan? ¿Qué dice? No se subraya. No se No subrayan. se subrayan. Pero el ejemplo te dice, eso que está arriba es importante. Entonces, eso que está arriba lo vamos a resaltar. En este caso es el razonamiento. Y la evidencia no se Resalta. resalta. Muy bien. Entonces, así vamos a encontrar en los textos de nombramiento. ¿Por qué? Porque en los textos de nombramiento nos vamos a dar cuenta que suelen aparecer uno o a lo mucho dos argumentos y lo demás es relleno. Es un montón de evidencia, explicación, ejemplos, estadísticas que refuerzan un razonamiento o argumento. Y a eso debemos prestarle atención. Muy bien. Ahí está, mira, lo habíamos visto acá. La afirmación que se debe resaltar, vamos a ponerle ahí 2 check. El razonamiento o argumento, en este caso un check. Los impuestos pueden utilizarse para invertir en salud, educación y programas sociales para los más desfavorecidos. Tenemos ahí la prueba o evidencia. Y la prueba evidencia, ¿se resalta o no se resalta? ¿En qué habíamos quedado? No. No se resalta. No, se resalta. Muy bien. Ahora sí, tengo una pregunta en el chat. Vamos a atenderla. Maestro, ¿este tipo de subrayado en textos argumentativos se puede aplicar con los estudiantes? Muy bien. A ver, ¿de dónde viene la estrategia ARE, no? Afirmación, razonamiento, evidencia. Viene de los campeonatos mundiales de debate. Por ejemplo, este sábado se va a iniciar un torneo nacional de debate escolar, el TND, y mi colegio va a participar. Y vamos viendo que esto permite que los estudiantes puedan ir argumentando y puedan construir sus cargas argumentativas. Ahora, ¿se puede aplicar en el colegio? Pues hay un detalle. Viendo los libros del Ministerio de Educación, ahí dice que hay tesis y hay argumentos, y hay tipos de argumentos. Pero dentro de esos tipos de argumentos, ahí yo encuentro algunos casos de evidencias o pruebas. Entonces, yo sí te recomiendo esto para que tú resaltes en los exámenes de nombramiento
o en algunos casos para los exámenes para acceder a cargos directivos, como el que yo pienso dar ahora para el mes de enero. Pero hay que recordar lo siguiente, vamos viendo que para el colegio solamente debemos emplear tesis y argumentos, porque es la propuesta que tiene el ministerio. Pero yo estoy probando con mis alumnos argumento, razonamiento y evidencia y me está funcionando, y me está funcionando mucho mejor. Así que entonces para la maestra Miriam, este tipo de subrayado en textos argumentativos ¿se puede aplicar? Sí se puede aplicar. No es canónico, no es una propuesta original del ministerio, sí, pero es muy eficaz. ¿Ya? Y viene el Campeonato Mundial de Debates. Muy bien. Vamos a hacer una pruebita más con los cigarros, ¿ya? A ver, vamos a los maestros que les gustan los cigarritos. A ver. Los cigarros deberían prohibirse debido a que los componentes de los cigarrillos producen enfermedades como el cáncer a las personas que lo consumen. Así podemos informar que la Organización Mundial de la Salud dice que cada año mueren 8 millones de personas por enfermedades causadas por los cigarros. Es importante porque se afecta a la salud de las personas y este es un derecho básico para poder desarrollarnos. Les voy a dar un minutito, ¿ya? A ver. Aprovechen que esta es la clase introductoria sobre argumentación y pueden preguntar todo lo que quieran de argumentación. Tenemos programado solamente estos textos y también un texto de nombramiento. Nos vamos a correr y con eso concluimos la clase de hoy. Listo. A ver, vamos viendo. ¿Cuál será la tesis o afirmación? Ahí está, los cigarros deberían prohibirse. ¿Cuál sería el razonamiento? Producen enfermedades. Producen enfermedades. Los componentes del cigarrillo producen enfermedades. Ya está, como el cáncer, ¿no? Ya está. Ahora, y ahí te ponen con todo un ejemplo, ¿no? Como el cáncer de las personas que lo consumen. Y dime, ¿el resto qué será? ¿Otro argumento qué será? Evidencia nomás. Evidencia. Evidencia. Mira, y tenían razón. Ojo que estas diapositivas me lo he copiado, me lo he pirateado. Una preguntita. Dime. Sí, una consultita. Por ejemplo, cuando estamos hablando de estrategias argumentativas, que viene a ser prácticamente como usted dice la tesis, ¿no? Y siempre una tesis es el por qué y el para qué. Dentro de puede enfocar el siguiente ejemplo que exacto. Cuando estamos afirmando, claro, los cigarros deberían prohibirse porque debido a los componentes que producen enfermedades. Pero parte del sustento no es también que estas enfermedades son causadas, ¿no? O parte de la salud, o de repente la Organización Mundial de la Salud dice un porcentaje, digamos, ¿no? O sea, no es parte del sustento de que estos cigarrillos deberían prohibirse por esos causales. Sí. ¿Y qué hacemos con el sustento? ¿Lo subrayamos o no lo subrayamos? No. El sustento no se resalta. Subraya. El sustento tiene el nombre de Evidencia. ¿qué? Evidencia. Evidencia. Vamos a tacharlo mejor para Ya, que- es parte de la evidencia. Claro, cuando hablamos de evidencia, es las pruebas, el sustento que valida el razonamiento o que valida los argumentos. Ese sustento son ejemplos, noticias, estadísticas o también afirmaciones de especialistas en el tema. Pero como eso refuerza una idea, pues básicamente es evidencia y no se resalta. Como lo decía antes que me pregunten, esto yo me he pirateado de las diapositivas que nos dan a los participantes en los concursos de debate. ¿Y sabes por qué lo empleo? Porque permite saber qué se resalta y qué no en un texto argumentativo. Si tú le dices a tus alumnos de primaria, tal vez de cuarto, quinto ciclo,
te dices, a ver, identifique la tesis. Y el niño se mirará con el otro, es una tesis, ¿no? Pero si tú le dices, a ver, ¿cuál es la afirmación? ¿Qué es lo que dice el texto? Es mucho más fácil de entender, ¿no? Y te van a decir, los cigarrillos deberían prohibirse. Ya. ¿Y cuál es el motivo, la razón que nos dicen? ¿O cuál es el razonamiento? Que los componentes de los cigarrillos producen enfermedades como el cáncer a las personas que lo consumen. ¿Esto qué sería? Sería el argumento, ¿ya? Argumento o también llamado razonamiento. Y las pruebas o el sustento o la evidencia no se resaltan. Eso de la OMS es una prueba o el impacto, ¿no? Es importante porque eso afecta a la salud de las personas. Ese impacto también es un complemento. Conclusión, ¿qué es lo único que se resalta entonces? En En la un texto afirmación. argumentativo. La afirmación y el Y el razonamiento. argumento. En otras palabras, la tesis y Bien. los Argumento. nada más, nada más. Ya, con ustedes vamos a romper el protocolo. No, hasta ahí nomás nos quedamos, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, vamos con el texto de nombramiento número 2. Ahí está. Te voy a explicar el truco. Vamos a leer los 3 primeros párrafos. Van identificando ustedes qué palabras se repiten más, son las palabras clave. Y también luego nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Nos vamos a dar cuenta que va a haber alguna afirmación y luego en base a esa afirmación se van trabajando las ideas. Ya, entonces voy a leer yo en forma oral y luego de leer en forma oral les voy a dar 1 o 1 minuto y medio para que puedan preguntarme. Profesor, ¿qué se resalta? O profesor, usted resaltó esto. ¿Y por qué no resaltó lo otro? Ese diálogo lo vamos a hacer, ¿ya? Listo, ahora sí, voy a mutear. Desde 2017, el gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles con pantallas táctiles, también llamados smartphones o teléfonos inteligentes. Algunos docentes celebraron entusiastas la noticia. Otros docentes sostenemos que, detrás de este tipo de medidas, triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Ante esto, uno se pregunta por las razones que motivan a que las mismas instituciones que antes reclamaban recursos para poner computadoras en las aulas, ahora pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. La respuesta es sencilla. En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, la mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. Introducir un poco de tecnología aquí y allá, usar una pizarra digital que funcione igual que la pizarra de tiza, pero sin el polvo, o leer un libro digitalizado, idéntico al del papel, pero con video. Les voy a dar 1 minuto o 1 minuto y medio para que se fijen nuevamente en silencio y me digan qué se debe resaltar. Luego retroalimentamos y decimos por qué. ¿Ya? 1 minuto o vamos a darle 1 minuto y medio. A ver.
En el primer párrafo está la tesis. ¿Alguien lo ha podido ver? Hay una palabrita que te indica que está la tesis ahí. A ver, a ver, a ver. Contraponer, maestro. No, yo veo ahí un sostenemos. Si dice ahí un sostenemos, ¿qué te indica? ¿Qué aparece? ¿La tesis o los argumentos? Los argumentos. Los argumentos, yo veo la tesis. ¿Ah? La tesis. Yo sostengo, yo digo algo, Afirmación. algo, esa afirmación es mi tesis. Éxites. ¿Cuál es lo que afirmo? Triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Ahí está mi tesis. Lamentablemente, aunque nos parezca malo, triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. En el turno mañana me preguntaron, ¿no? En la mañanita, a las 5:30 me preguntaron, profesor, ¿y por qué no resalto el gobierno francés? Y yo le dije a la maestra, perfecto, ¿qué te parece? Comprueba si el gobierno francés aparece con una palabra parecida o similar o con las mismas palabras en los otros párrafos. Dime, gobierno francés, ¿apareció o no apareció en el segundo y tercer párrafo? No. No, ya está, muy bien. Ahora, en el segundo párrafo, ¿qué resaltaríamos? Razones. Ah, las razones, bien, ya se están yendo por palabras como sostenemos a razones, ¿no? Las razones que motivan a las instituciones para que pretendan nada menos que evitar que los estudiantes las lleven en sus bolsillos. ¿A qué se refiere con que las lleven en sus bolsillos? Se refiere a los Teléfonos móviles. Teléfonos móviles. Muy Celulares. bien, celulares, ya está. Tercer párrafo, ¿qué resaltaríamos? Ya veo una palabra importante que empieza con D. Transformación. Transformación digital. Entonces, ¿qué pasaría? En lugar de llevar a cabo un verdadero proceso de transformación digital, lo que hacen las escuelas es, pretenden seguir haciendo lo mismo. Ya está. Ahora, si resaltamos todo esto, porque ahí hay una enumeración hasta el final, si tú resaltas uno de estos, tendrías que resaltar todo. Y dime, ¿estaría bien que yo resalte casi todo lo que aparece en un párrafo? No. No, porque si no, ya no tendríamos ese porcentaje de importancia. Recuerda, cuando alguien resume, este texto resumen, este resumen escrito, debe tener una proporción con el texto original. Incluso tú puedes buscar en páginas en internet, summarizing, ¿no? O páginas para resumir, y tú indicas qué porcentaje del texto original tienes que resumir o comprimir. Así que olvídense de estar resaltando todo el texto, ¿ya? La clase de arte es en otro espacio. Muy bien, ahora sí. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo ahí todo claro? ¿O ya vamos con la siguiente lectura de los 3 párrafos? ¿Hasta ahí todo claro? Sí. Sí, Ya, profesor. ahí todo claro. Recuerden que los que entran en la mañana pueden entrar en la noche, no hay problema. El Zoom admite hasta 500 en clase, así que no hay problema. Listo, vamos a ver entonces. Como vamos a leer, voy a mutear un ratito. Ya está, ahora sí. Vamos viendo. Ahí está. Así pues, se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología digital, que afecta el desarrollo de varias generaciones de estudiantes para, por ejemplo, reconocer noticias falsas o identificar fuentes de información confiables. No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir en gran medida a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto en el que les toca vivir. ¿De verdad se puede pensar que excluir la tecnología de la educación o introducirla de manera anecdótica y superficial puede ser una buena idea? En un mundo en el que utilizamos los smartphones para casi todo, ¿por qué entusiasma la idea de eliminar su presencia en las escuelas? Ahora bien, no se trata de solo pedir a los estudiantes que lleven sus smartphones a las aulas para que en lugar de usarlos en casa, lo hagan en clases. De ser así, nos encontraríamos con sesiones imposibles de gestionar o con distracciones constantes. ¿Qué es lo que preocupa a aquellos docentes que están de acuerdo con quitarlos de la escuela? El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para usarla y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. Listo, a ver, le vamos a dar un minutito para que puedan observar, ¿ya?
Listo, suponemos que han visto las palabras que se repiten desde los anteriores párrafos en los nuevos. Y yo les había advertido ya que había una palabra clave con D. ¿Cuál es la palabra clave con D? Tecnología. Digital. Digitales. Desarrollo Digital. Solamente que aparece con otros sustantivos acompañados, ¿no? Acá decía transformación y acá que dice tecnología. Alfabetización también. Entonces, se nos presenta una visión triste y restringida del uso de la tecnología Digital. digital. Muy bien. Y vamos viendo, otra vuelta, digital. No se tiene en cuenta que un adecuado proceso de alfabetización digital puede contribuir a que los estudiantes se comporten responsablemente en el contexto en el que les toca vivir. Hasta ahí creo que concordamos con ese párrafo. ¿O alguna preguntita? A ver. ¿Hasta ahí concordamos? Ya, hasta ahí concordamos. No hay ninguna peleita. No hay ningún desacuerdo. No hay ninguna discordia. Segundo párrafo. ¿Qué resaltaríamos? La pregunta sería, Ah, mira. ¿Se puede pensar que excluir la tecnología de la educación, eso de excluir la tecnología de la educación, tiene que ver con el hecho de que en Francia habían prohibido los celulares? Ah, y luego dice, o introducirla de manera anecdótica y superficial puede ser una buena idea. Esto de introducirlo de manera anecdótica y superficial, ¿sabes a qué se refiere? Se refiere exactamente acá cuando te dice que las escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo, ya, o sea, convertir todo a digital, pero haciendo lo mismo, eso es introducir de manera anecdótica y superficial. Uy, para eso activamos los audios, ya pues maestra. Muy bien, ahora sí. ¿Qué más resaltamos en el siguiente párrafo? El reto, la educación. El reto, muy bien. El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología. Ojo, tecnología ya se convirtió en palabra clave porque como siempre estaba acompañado a digital, tecnología, ahora, muy bien maestro Edwin, es la palabra importante. El reto de la educación actual consiste en integrar la tecnología en el aprendizaje, ofreciendo a los estudiantes alternativas para usarla y evitando que la consideren únicamente como una herramienta de entretenimiento. Ahí está. Muy bien, ¿ah? Entonces, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos viendo lo siguiente. Hasta ahí hasta ahí todo claro. ¿Alguna consulta? Ninguna. Ninguna, ya listo. ¿Cuántos párrafos nos quedan? Quedan 3 y el último la yapita. Ya listo, vamos con 3 más. A ver, una muteadita y voy a oralizar. Para que ello ocurra, la educación debe evolucionar. Por diversas razones seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX, con los que se educaron nuestros padres y nuestros abuelos. Aún existen instituciones que buscan desarrollar aprendizajes basándose en un solo libro de texto cuyo contenido es necesario memorizar y repetir en un examen. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia por una sola fuente. En muchos casos, los estudiantes se forman con la idea de que una información es indiscutible si está impresa en un libro o aparece en una pantalla. La educación básica, cada día más, los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales. En la educación básica, cada día más, los mecanismos de verificación de fuentes resultan fundamentales. Considerando que vivimos en una sociedad caracterizada por la hiperabundancia y la saturación de información proveniente de Internet, hasta ahora la escuela no ha sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso. Desde nuestro quehacer, los docentes podemos ayudar a que los estudiantes comprendan que el conocimiento no está encerrado en un solo libro o una sola fuente, a que se manejen entre cantidades ilimitadas de información y que sean capaces de cualificarla, de reflexionar críticamente sobre ella, descartarla cuando es mala y compartirla cuando es buena. Bajo esta perspectiva, podríamos plantear retos o problemas significativos que los estudiantes tengan que resolver con las fuentes que estén a su disposición. Nuestro rol consiste entonces en guiarlos para que sepan bucear dentro de ese mar de información. Les voy a dar un minuto y medio para que deliberen qué debemos resaltar. Ya en el último párrafo no les voy a dar ese minuto porque todo está más claro. A ver.
Muy bien, a ver. ¿Qué más podemos resaltar en el primer párrafo? Viendo que continúe con la secuencia anterior. A ver. Seguimos educándonos. Ah, Mismos métodos del siglo XX. muy bien. Entonces vamos viendo que seguimos educándonos con los mismos métodos del siglo XX. ¿Y qué más? Trae consecuencia. Muy bien. ¿Algún maestro recordará que entre causas y consecuencias, lo que más nos importa que son las Las consecuencias. Esto trae como consecuencia que se produzca la dependencia de una sola fuente. Uy, 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 estamos con los mismos métodos del siglo XX. Ahora sí, ¿qué más? En el siguiente párrafo, Hasta ahora. hasta ahora, la La escuela no ha escuela. sido capaz de dotar a los estudiantes de las habilidades y herramientas adecuadas para lidiar con la gran cantidad de contenidos a los que tienen acceso. ¿Qué? Oye, o sea que con la escuela del siglo XX o los métodos del siglo XX, solamente los estudiantes dependen de una sola fuente. Pero ¿qué pasa ahora? Que la escuela no ha sido capaz de ayudar a los estudiantes o darle habilidades para que puedan trabajar con una gran cantidad de contenidos. Uy, y en el tercer párrafo, ¿qué resaltamos? Continúa esa idea. Ayudar a los estudiantes a ir a seleccionar la información. Los docentes podemos ayudar a los estudiantes a que comprendan que el conocimiento no está encerrado en un solo libro o en una sola Fuente. fuente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ayudar a reflexionar. Ahí hay uno, fíjense, casi en la última parte del párrafo hay una especie de... Guiarlos para que sepan bucear dentro de Nuestro la rol información. consiste, es como si fuese una conclusión, ¿ya? Entonces, o en conclusión, nuestro rol consiste en guiarlos para que sepan bucear dentro de ese mar de información. Y para que no solamente dependan de un solo libro o una sola fuente. ¿Se han dado cuenta que a partir de estos 3 párrafos que hemos leído aparece como palabra clave la palabra fuente o no? Ah, las palabras claves son las palabras que más se repiten, pero no vamos a resaltar cada vez que aparecen, vamos a resaltarlas, porque si no también acá decía fuentes y lo hubiésemos resaltado. Lo importante es cómo estas palabras se van relacionando con otras ideas y así podemos buscar qué resaltar. Ese desarrollo de ideas se conoce como progresión temática. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Todo claro? Clarísimo. Clarísimo, claro, Movistar. En este sentido, párrafo de conclusión. Y en la conclusión vamos a ver que se repiten algunas palabras importantes a lo largo de todo el texto. Voy a oralizarlo, esta vez no los voy a mutear. En este sentido, es necesario promover que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información, de modo que utilicen diversos métodos que les permitan revisar la validez de las fuentes en forma colaborativa. Así, en lugar de asumir el papel de referente universal, los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Aunque es una tarea compleja, es importante reorientar las dinámicas de las aulas a fin de que la tecnología digital tenga un espacio en el proceso de aprender y que los estudiantes también participen en dicho proceso reflexivamente. ¿Qué deberíamos resaltar? Los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. Ah, muy bien. Entonces, vamos viendo que los docentes debemos actuar como moderadores de las actividades. ¿Qué más? A fin de que la tecnología digital tenga un espacio. De que la tecnología ¿Se dieron cuenta que la palabra o frase tecnología digital era importante, que hasta el final se repite, ¿sí o no? La tecnología digital tiene un espacio en el proceso de aprender. Y que los estudiantes también participen en dicho proceso reflexivamente. ¡Wow! Muy bien, muy bien. Entonces, buscamos que los estudiantes tengan un papel mucho más activo y protagónico en la verificación y búsqueda de fuentes de información. Porque recuerden que desde hace unos 3 párrafos atrás, ya se convirtió en palabra clave también lo de fuentes de información. Profesor, pero eso no está desde el inicio.
Desde el inicio está la tecnología digital, el aprendizaje, sí. Pero si el tema es la tecnología digital en el aprendizaje, cuando aparece algo derivado, ¿cómo se le conoce a lo derivado del tema? Se le conoce como... Uy. Razonamiento. Del tema que se derivan. Razonamiento. Los Subtemas. subtemas, los Temas, subtemas. temas. Ya te está el texto con las palabras clave, ya te está mostrando que los subtemas, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver lo siguiente. Vamos con las preguntas, ¿ya? A ver. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones no se puede concluir del texto? De una vez te digo el truco. Cuando hablamos de concluir, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Cuando hablamos de concluir, es la información que está presente en el texto, ya sea literal o inferencial. Y cuando te dice que no se puede concluir, pues son las alternativas que no están en el texto o que lo contradicen. Así que vamos a analizar una de las afirmaciones y las vamos a analizar. ¿Ya? A ver. El uso actual que se le suele dar a los libros electrónicos y a las pizarras digitales es una muestra de que la escuela promueve la alfabetización digital. ¿El texto dice que la escuela actual promueve la alfabetización digital? No. 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 O sea que esto lo contradice. Tenemos nuestra candidata a respuesta A contradicción. correcta. ¿Ya? Porque contradice, ¿sí o no? Ya, lo vamos a mantener. Alternativa B. El uso de un solo libro de texto puede ser un obstáculo para fomentar que los estudiantes aprendan a contrastar información. Maestro Edmundo, no raye la pizarra. Ya, listo, muy bien. Abajo de obstáculo me hizo una rayita. Muy bien, a ver. Sí Dime, está. la alternativa B Sí está en el texto. Aquí está. La B. sí está en el texto. Entonces, Pero no es la respuesta. respuesta. No. Ah, no es la la respuesta porque nos dice... Que no contradice. No, nos Exacto. dice no. Muy bien. Ah, C. entonces no. Ah, porque te dice no, pero si hubiese sido cuál se puede concluir, la B hubiese Sí, sido la la respuesta B. correcta. Ah, ya, sigo con la C. El uso limitado que algunos docentes le dan a la tecnología digital se debe a que la consideran una distracción para los estudiantes. A ver. La respuesta. También dice que los docentes le dan un uso limitado a la tecnología digital, ¿sí no? Bueno, o piensan que es una distracción para los estudiantes. Por eso que en Francia habían prohibido los smartphones. Uy, ¿cuál era la respuesta correcta entonces? Ah, Por más que tú pienses que la respuesta la tienes en la A, no dejes de leer la B y la C. Puedes leerlo rápido, sí, pero no dejes de leerlo, ¿ya? Muy bien. 7. En el texto, el autor menciona un hecho que, según él, muestra que la idea de contraponer educación y tecnología ha triunfado. ¿Cuál es ese hecho? ¿Es en qué párrafo está? ¿Al inicio o al final? Al inicio, Sam. Vamos a volver. ¿A dónde volvemos? Al primer párrafo. Vamos al primer párrafo. A ver. Dice, triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico. Ah, entonces vamos viendo qué sucede. ¿Por qué triunfa la absurda idea de contraponer educación y desarrollo tecnológico? Porque el gobierno francés prohíbe que los escolares menores de 15 años acudan a las escuelas públicas portando teléfonos móviles con pantallas táctiles. Profesor, ¿eso quiere decir que en nuestro primer resaltado nos equivocamos, que debimos resaltar esto? No. El primer resaltado es el resaltado de lo más importante. Se conoce como skimming. Y el segundo resaltado, o también llamado de rastreo, el segundo resaltado es para responder las preguntas. ¿Ya? Es información específica. Ahora que ya sabemos cuál será la respuesta, la aplicación de prácticas pedagógicas del siglo XX en las escuelas francesas, ¿eso dice el primer párrafo? No. No. La prohibición por parte del gobierno francés del uso de smartphones en las escuelas. Y la B. La B. Verdadera. Pero vamos a dejar de leer la C. No. No. La costumbre de los estudiantes franceses de utilizar la tecnología solo para entretenerse. ¿Eso será la respuesta? No. No. No trata eso de contraponer. Cuando hablamos de contraponer o que triunfa esa idea de contraponer, la alternativa correcta es la alternativa B. B. Muy bien. Ahora vamos con una preguntita
que hizo reflexionar mucho a los maestros, ¿ya? Cuando te pregunta por el propósito principal del texto. Esto tiene su truquito. Tiene dos partes. Primera parte, los Verbos. Verbos. infinitivos, los verbos Arter. infinitivos, los verbos. Y segundo, las palabras clave que están acá. Entonces yo voy marcando acá las palabras clave y vamos viendo si es que esto aparece o no. Ahí está. Tecnologías digitales aparece en la primera, en la segunda y en la tercera, ¿no? Entonces por ahí vamos viendo que no nos va a ayudar mucho tecnología digital. A ver, ya está. Ahora sí, primero vamos con los verbos. Ojo, si acá nos equivocamos, perfecto. Mejor es equivocarnos acá que en el examen. Nadie es dueño de la verdad hasta este momento. Enumerar. ¿A qué tipo de texto se relaciona? ¿Narrativo, expositivo o argumentativo? Enumerar. Argumentativo, expositivo. ¿Enumerar argumentativo? No. Solamente vas a enumerar, vas a Expositivo. exponerme. Expositivo. Enumerarme. Enumerar es texto Expositivo Expositivo. es ¿Y qué tipo de texto hemos leído? argumentativo. Argumentativo. Entonces, este verbo está mal. Pero no por eso elimino toda la alternativa, porque me falta ver el contenido. Ya, la A está mal en el verbo. Describir, ¿qué tipo de texto? Descriptivo. Pero ahora vuelvo a preguntar. A ver, fíjate acá. ¿Cuáles son los tres tipos de texto que vienen en el examen de nombramiento? El narrativo. Narrativo y Y expositivo. argumentativo. Ya está. Ahora, describir sí va a aparecer en los exámenes, pero describir ¿a qué tipo de texto se relaciona más? Narrativo. Descriptivo. Narrativo. Uy, Y descriptivo. ya está. Narrativo. Expositivo. Textos Voy a tener expositivos. que mostrar Expositivo y unas argumentativo. diapositivas del recuerdo, ¿no? No, pero el texto descriptivo también se utiliza por parte de la ¡Hay definición, tiempo! Expositivo. ¿Por qué se equivocan, pues? Acá está. A ver, voy a buscar acá mi diapositiva de texto expositivo. A ver. Uy, creo que lo borré. Se salvaron, ¿ah? Acá está, perdieron. Muy bien, mira. ¿Te acuerdas que había texto expositivo que tenía forma de organización descriptiva o enumerativa? Ahí está tu enumerar, pues. Ahí está tu enumerar. O que decía que hay un texto expositivo de orden cronológico o narrativo. Ojo, esto yo lo he memorizado, solamente que yo quiero que se acuerden porque por algo le hemos dado el material, ¿no? Por algo, ¿sí o no? Tanto que me dicen, profesor, envíenme el material a tiempo. Ahí está, pues, pero memorízalo, pues, estúdialo. Ahora sí, entonces, describir, ¿para qué tipo de texto es? Expositivo. Expositivo. ¿Y qué queremos? Argumentativo. Argumentativo. Resaltar es. No va. Resaltar. Si tú resaltas la necesidad de algo, si tú resaltas, necesitas pruebas, necesitas evidencias. Para que tú resaltes algo, puedes enumerar, puedes describir. Entonces, resaltar, ¿a qué tipo de texto pertenece? Argumentativo. Argumentativo. Y voy a utilizar, porque yo siempre soy un pirata, pero un pirata que da crédito, voy a utilizar la analogía que hizo una maestra en la mañana. ¿Saben qué me dijo la maestra en la mañana? Profesor, usted dice que resaltar ya implica enumerar y describir. Entonces, profesor, enumerar y describir es como una ensalada rusa, la betarraga, la papita, el pollito, y el resaltar, además de tener eso, tiene su mayonesa. Así me dijo la maestra. O sea que, para que un texto sea argumentativo, debe tener texto expositivo, debe tener información que puede ser descriptiva, enumerativa, pero aparte de esa información, el texto argumentativo tiene un adicional, tiene su mayonesa. En este caso es que tú afirmas o tú tienes una postura o tú opinas. ¿Quedó claro? Profesor, Te escucho. en lo que respecta a describir, sí, específicamente también se describe el texto descriptivo, pero lógicamente el texto expositivo también, pero también hay descripciones en texto narrativo. Pero yo pienso, profesor, que acuñado al verbo hay que verificar la información que acompaña, porque aquí hay medio una confusión, porque el texto descriptivo, lógicamente, se utiliza sus verbos. Entonces, deberíamos ver la información que acompaña a los verbos. Ya, perfecto. Ya está. Entonces, vamos a hacerle caso al maestro Edwin, vamos a revivirlo. Te revivimos de escribir. Muy bien. Ahora sí.
Vamos viendo, ya está revivido. Ahora sí, vamos con el contenido. Enumerar los beneficios pedagógicos de la tecnología digital. Un momentito. De inicio a fin, ¿todo el texto te trata de los beneficios pedagógicos? No, para nada. ¿O te dice que los colegios no lo utilizan, que los profesores hacen cualquier uso, menos hacen alfabetización digital? Beneficios, no está. O sea que verbo más contenido, no va la A. Solo Hemos doblete, ¿no? eliminado la A por el verbo más el contenido. Ahora, describir es confuso. Ya, lo hemos revivido. Y ahora fíjate, propuestas pedagógicas, reflexión crítica y tecnologías digitales. De inicio a fin, ¿te describe propuestas Sí, alguna. pedagógicas? No. No. De inicio a fin no te presenta propuestas pedagógicas, te presenta una problemática, hay una serie de problemas que tienen las escuelas. Muy bien, entonces el contenido, ahora ya sabemos, con el contenido, ¿ese describir era narrativo o era expositivo? Positivo. Expositivo. Expositivo. Ahora igual se va. Ahí está, ¿ves? Reviviste para morir. Muy bien. Y la C dice, resaltar la necesidad de incluir los avances del desarrollo tecnológico y digital en la práctica pedagógica. Dime, de inicio a fin, ¿te dice la necesidad de incluir la tecnología en la práctica pedagógica? Sí. Sí. Te dice alfabetización digital, te dice la tecnología digital, te dice que las escuelas te preparan para una sola fuente, un solo libro, pero que en la actualidad con internet hay un montón de información y que es necesario desarrollar esta tecnología digital. Entonces, ¿el contenido va o no va? Sí. Contenido bueno, verbo bueno. ¿Cuál es la respuesta? Sí. ¿Quieres un problema grave? Te voy a dar un problema, ¿ya? En la mañana también me preguntaron, profesor, pero eso quiere decir que siempre en propósito vamos a encontrar así. ¿Y qué te parece esto? En el texto de directores, mira, este es un texto para directores, que también es comprensión lectora, y tiene la misma forma que los de nombramiento. Mira, poner en tela de juicio, demostrar y convencer. Ojo, poner en tela de juicio, narrativo, expositivo o argumentativo. ¡Al ojo! Argumentativo. Argumentativo. Demostrar, argumentativo, expositivo o narrativo. Expositivo. Expositivo. Demostrar es expositivo. No. Argumentativo. Argumentativo, profesor, Yo te argumentativo. sustento con Argumentativo. pruebas, con evidencias. Argumentativo. Y convencer, al ojo. Argumentativo. Argumentativo. Tienes que dar gracias que este tipo de preguntas vino para el examen de directores y especialistas en el 2018, porque acá está más difícil que acabamos de ver, porque acá los tres verbos son argumenta y la única forma de descartarlo Información que le es acompaña. Contenido. con el Contenido. contenido. ¿te das cuenta? Entonces, el verbito y luego el contenido funciona para nombramiento y ahora el examen que voy a dar yo en el mes de enero, que es el de directores. Muy bien, ahora sí. En el tercer párrafo del texto, el autor afirma lo siguiente. Uy, me emocioné y no se ve bien todo. Y ahora sí. La mayoría de escuelas pretenden seguir haciendo lo mismo que han hecho siempre. ¿A qué se refiere? Y vamos a ver. Oye, pero acá dice que la mayoría de escuelas pretenden hacer lo mismo que han hecho siempre. Vamos a marcar palabras clave y luego subimos al texto, ¿ya? Dice que evitar que los estudiantes asistan a clases con smartphone. Uy, no, verde no. Yo quiero celestito. A ver. Celestito. A que estas escuelas introducen las tecnologías digitales en las aulas de forma superficial y anecdótica. ¿Ya? Y que las escuelas están comprometidas con el desarrollo digital. ¿Qué? Oigan, maestros, ¿esto será cierto? Ya que hemos leído bien el texto. No, la C se No, va. No. Falsa, ya, ni siquiera para buscarla. Dice que las escuelas están comprometidas con el desarrollo digital. Si hacen lo mismo de siempre, ¿no? Y utilizan métodos del siglo XX. Chau, la sé, por mentiroso. Muy bien, ahora sí, volvemos donde dice las escuelas pretenden hacer lo mismo que han hecho siempre. A ver, ¿A qué estas ¿para qué escuelas? significa, no?
A ver, dice, Sí, la B. Escuelas, acá dice A que ver. pretenden seguir haciendo lo mismo. Y luego, más abajito, dice que hacen un uso restringido de la tecnología digital y que pretenden introducirla de manera anecdótica y superficial. Eso tiene relación con lo que han hecho en las escuelas hasta ahora. Bajamos en el texto y nos fijamos acá. ¿Cuál de las dos se relaciona con lo que aparece cerca al párrafo y hemos resaltado? ¿La A o la B? La B. La B. La que se escuela. ¿Dudan o no dudan? Sí. No Ah, dudo. ¿Ah, dudan? No. Yo no dudo porque ya regresé. Y acá dice que introduzca la tecnología digitales en las aulas de forma superficial y y anecdótica. anecdótica. La respuesta al ojo y sin duda, ¿cuál es? La B. La B. La B. Ahora sí. Ahora sí, la pregunta más polémica nos puede tomar 3 o 4 minutos, pero no voy a correr. En una entrevista, un docente realizó el siguiente comentario. Hace poco recuerdo haber propuesto a mis estudiantes llevar a cabo una actividad que consistía en hacer... Oh, hay bullita, voy a mutear un ratito, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Que consistía en crear perfiles de personajes históricos en la red social que más se utilicen. La actividad los motivó a investigar en la web sobre la vida de esos personajes. Para ello, tenían que buscar y contrastar diversas fuentes de información acerca de sus datos biográficos. Además, tuvieron que realizar una selección de imágenes, determinar los contactos de dichos personajes y explicar qué relación existió entre ellos en función de la época en que vivieron. La actividad descrita en el comentario anterior está basada en una idea que también se desprende del texto. ¿Cuál es esta idea? A ver, les voy a ayudar. Marqué actividad, marqué red social que más utilicen y pueden ir viendo cada una de esas alternativas. Les voy a dar un minuto para que piensen y luego voy a desmutear, ¿ya? Ah, no, ya están muteados, ¿no? Ya les voy a dar un minuto. A ver si no hay discrepancia. La alternativa A dice, cada día más la educación básica es fundamental para enseñar a los estudiantes los mecanismos de búsqueda de información en Internet. ¿Se va o se queda? ¿Qué me dice? Pienso que se va porque no aparece la palabra. Se va porque dice que no se les enseña mecanismos de búsqueda de información en Internet. No se les ha enseñado, ellos ya conocen esta red social. ¿Ya? Muy bien. La B, ¿se va o se queda? ¿Qué me dice? Se va. Se va. Se va, muy bien. ¿Y por qué se va? No aparece el término de actividades. No aparecen los términos. Ya saben mis trucos, ya. Ya. ¿Y la C, se va o se queda? Se queda. Se queda. Bueno, en la mañana, ya me valoraron la dinámica. En la mañana, lo que hubo era discrepancia. Algunos decían en la B, se queda, otros decían se va. Y en la C también, opiniones mixtas. Entonces, yo en la mañana les propuse, vamos a hacer competencia alternativas. ¿Y saben en qué consiste la competencia alternativas, no? En contrastar parte por parte las dos alternativas que quedan. Acá menciona alfabetización digital. Acá menciona tecnología digital. Pero hay un detalle. Dice acá un adecuado proceso y acá dice en integrar. ¿Pero qué vamos a integrar? Fíjate bien ahora lo que aparece. La palabra actividad de aprendizaje.
Y vamos a ver acá en la B, en la última parte, habla que se desenvuelvan con responsabilidades. Y en la C dice que los estudiantes ya conocen sobre ellas. Ahora yo te pregunto, dime, cuando dice acá actividad varias veces, actividad, 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 ¿ese es punto para quién? ¿Para la B o para la C? Sí. Para la C. Puntito o puntazo para la Tiene C. actividades. Ahora mira, dice, los estudiantes ya conocen sobre ellas y acá dice que se desenvuelvan con responsabilidad. Dime, ¿tiene que ver con la red social que más utilicen? La red social que más utilicen, ¿punto para la B o para la C? La C. Sí, Para ya la conocen C, sobre ellas. porque dice que los estudiantes ya conocen sobre ellas. Dime, ¿quién ganó? ¿Quién ganó? La C, C. C. ¿Eso quiere decir que ustedes ya se habían dado cuenta de esto o ya lo practicaron bastante? O sea, ¿cómo se dan cuenta que era la C y en la mañana no? Bueno, arriba se Por nota las palabras repetición de las claves. Por las palabras clave, ya. Maestros, para terminar y a forma de reflexión, ¿se han dado cuenta que las palabras clave también es una estrategia que es muy importante para desarrollar las casuísticas o no? Sí. Sí, profesor. No, una palabra marca la diferencia. Entonces, maestros, así sean de ascenso, yo te recomiendo que aproveches estas clases de ¿qué? De comprensión lectora, porque te va a ayudar a ¿qué? Te va a ayudar a que puedas mejorar también en las casuísticas. Y hasta cierto punto también, a los de nombramiento, les sirve para razonamiento lógico. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, Una. profesor, con referencia al Ya, tema, dime, sí. maestro Edwin, te escucho. Con referencia al tema, sí, profesor. Yo, aparte de ello, quería... ¿Qué fue de los libritos? Ya, sí, voy a darme tiempo Luego. mañana. Como ya tenemos como 600 inscritos, por ahí he tenido un poquito de dificultad. Pero no te preocupes, son 3 periodos, sí me acuerdo, maestrito, y que ya yo iba a hacer por Salón, iba a hacer por Olva. Ya, con los libros, mañana me voy a dar tiempito recién. Disculpen, pues está saturado, ¿ya? No, shalom, Listo, profesor, sí, shalom. disculpe. Ya, listo. Nos vemos. Chau, cuídense. Nos vemos. Profesor, buenas noches. Profesor. Buenas noches, hasta luego. Profesor, Hasta luego, nos vemos. profesor.